Muy buenos días a cada uno de ustedes y bienvenidos a la casa del Señor en el nombre del Señor. Amén. Me llamo Pastor Seth Hawkinson y hoy celebramos el 4 domingo de la temporada de la Cuaresma. Y este domingo escuchamos acerca del gran amor de Dios le motivó a enviar a su único Hijo para morir por los pecados de todo el mundo. Vamos a escuchar acerca de cómo el Hijo del Hombre fue levantado en una cruz para salvar al mundo. Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo el alma, con todo el corazón, con toda la mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Confesemos nuestros pecados entonces contra Dios y también contra nuestros prójimos. Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón, no hemos amado a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, a fin de que tu voluntad sea nuestra alegría y andemos por tus caminos siempre, para gloria de tu nombre. Amén. Hermanos en Cristo, Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros, y por sus méritos Dios ahora nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Dios, Dios les hace hijos suyos y les concede el Espíritu Santo. Todos los que creen y son bautizados serán salvos. Concédenos esto, Señor, a todos nosotros. Amén. Y oremos. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, tus misericordias son nuevas cada mañana. Y pese a que no merecemos tu bondad de ninguna manera, tú provees abundantemente todas nuestras necesidades de alma y cuerpo. Concédenos, te rogamos, tu Espíritu Santo, para que reconozcamos tu bondad misericordiosa para con nosotros. Te demos gracias por todos tus beneficios y te sirvamos de buena voluntad. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y la palabra de Dios sobre que basaremos el sermón de hoy se encuentra en el libro del Antiguo Testamento que se llama Números. Números, el capítulo 21, y estaremos leyendo, estaremos leyendo los versículos 4 a 9. Los versículos 4 a 9. El título aquí es La serpiente de bronce. Y Moisés es el que escribió el libro de Números, así que Moisés escribe. Los israelitas salieron del monte Hor
por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas, para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo, y el Señor le dijo: Hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me han escuchado decir antes que todo lo que hay en el Antiguo Testamento está pensado para ayudarnos a entender mejor a Jesucristo. Esa es una de las claves para leer la Biblia correctamente. Las imágenes y los símbolos del Antiguo Testamento nos ayudan a comprender mejor a Jesús y su cruz. Y esto es especialmente cierto en la historia que nos ocupa hoy. Se trata de un relato bíblico muy conocido. Su título es La serpiente de bronce. Los israelitas se quejaban de nuevo, en el desierto mientras se dirigían a la tierra prometida. Los versículos 4 y 5 dicen: Los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Entonces Dios envió serpientes venenosas que mordieron a los israelitas, y muchos de ellos murieron. Pero el pueblo se arrepintió de su pecado de quejarse contra el Señor y se dirigió a Dios en busca de rescate. Esto es lo que quiero comentar esta mañana. La forma en que Dios rescató a su pueblo, es decir, lo salvó de la muerte, fue a través de una serpiente de bronce. Le dijo a Moisés que hiciera una réplica de la cosa que estaba causando la muerte, las serpientes, y que la pusiera en un poste alto. Luego dijo: Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Y esto es exactamente lo que ocurrió. ¿Qué tan extraño? Moisés toma un objeto de metal, de bronce, en forma de serpiente, y todo el que se acerca a él y lo mira se cura. ¿Qué tenemos en este relato bíblico? ¿Es una superstición o es algo más? Bueno, se dice que la cultura latina, la cultura hispana, es generalmente conocida por ser supersticiosa. De nuevo, esa es una generalización. Otra generalización es que la cultura estadounidense no es supersticiosa. Pero yo creo que la gente es más supersticiosa de lo que parece, independientemente de la cultura. Por ejemplo, en Perú hay un famoso cuadro de Cristo conocido como el Señor de los Milagros. Se cuenta que un terremoto destruyó la catedral en la que estaba colgado, pero el cuadro permaneció intacto. Por eso, mucha gente en Perú cree que tiene poderes especiales. Los enfermos acuden a él
y le rezan con la esperanza de curarse. Y estoy seguro de que hay historias de personas que hacen eso mismo y al poco tiempo se curan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre eso y la serpiente de bronce? Porque, fíjense, esta es una acusación que la gente hará contra el cristianismo. O es solo forma de superstición primitiva, dicen. Bueno, la diferencia es la presencia de la promesa de Dios. Dios le dijo específicamente a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y luego Dios adjuntó específicamente su promesa a este símbolo visual. No fue el metal o el bronce el que sanó al pueblo, fue el poder de Dios el que sanó al pueblo. Lo mismo ocurre en la Santa Comunión. No son el pan y el vino los que tienen poder, es la promesa de perdón de Dios la que tiene el poder. Él promete que cuando nosotros recibimos la Santa Comunión, recibimos el verdadero cuerpo y sangre de Jesús. En otras palabras, el mismo cuerpo y sangre que fueron dados y derramados por nosotros en la cruz, los recibimos. Y junto con ellos, el perdón de los pecados. La superstición es una creencia vacía de la palabra de Dios. Dios nunca dijo, si esto sucede, entonces esto sucederá. Si, por ejemplo, tomemos el caso común de un gato negro que se cruza en tu camino. En ninguna parte ha dicho Dios que si un gato negro se cruza en tu camino tendrás mala suerte. Tampoco ha dicho que si una persona va al cuadro del Señor de los Milagros en Perú y lo contempla, tendrá respuesta a su oración. Pero sí dijo que todos los israelitas que fueran a la serpiente de bronce y la miraran serían curados. Esa es la diferencia. No está en el objeto terrenal, no. La diferencia está en la promesa de Dios. Ahora bien, recuerda que dije al principio que todo en el Antiguo Testamento está destinado a ayudarnos a entender mejor a Jesucristo. Así es como funciona la Biblia. Toma cosas del Antiguo Testamento y luego muestra cómo están conectadas con Jesús en el Nuevo Testamento. Y resulta que un ejemplo perfecto de esto se encuentra en nuestras lecciones del Antiguo Testamento y del Evangelio designadas para hoy. Volvamos nuestra atención al capítulo 3 de Juan y al versículo 14. Y ustedes van a reconocer estas palabras, pues son muy famosas. Ahí o aquí, en el tercer capítulo de Juan, Jesús explica la conexión a un hombre llamado Nicodemo. Dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. ¿Ven cómo eso funciona? La serpiente que Moisés fabricó de bronce en el desierto era algo real. Al igual que las mordeduras de la serpiente y la muerte que resultaba de ellas eran cosas reales. Las personas que estaban a punto de morir y miraron a la serpiente de bronce fueron realmente sanadas. Pero la razón por la que este relato está registrado para nosotros en las Escrituras es para ayudarnos a entender el mensaje de la cruz. Porque la parte más mortal de la serpiente, es decir, Satanás, es el pecado.
Y el pecado, oigan, siempre mata. El pecado siempre lleva a la muerte. Pero la buena noticia de la Biblia es que todos los que miran a Jesús y a su cruz son curados. Como los israelitas en el desierto, la serpiente de bronce fue izada en un poste, Jesús fue levantado en la cruz. Pero ¿cómo salva la cruz? Esto es lo que les cuesta a muchos de nuestros amigos incrédulos y también lo que nos cuesta a nosotros cuando tratamos de explicárselo. Es el poder de Dios. Así es como la cruz salva, la poderosa palabra de la promesa de Dios que se une a la cruz de Jesucristo. De ahí viene el poder de la salvación, la promesa de Dios, porque las palabras de Dios, entienden, las palabras de Dios siempre tienen poder. Escuchen estas palabras una vez más. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Esta es la promesa. No es superstición, no es magia, no se trata de un invento, es el poder de Dios. ¿Lo crees? Bueno, fíjate que los israelitas que fueron mordidos por las serpientes lo creyeron. ¿Cómo sabemos que creyeron? Por sus acciones. Ellos hicieron exactamente lo que Dios dijo. Dios dijo, todo aquel que se esté muriendo y mire a esta serpiente de bronce, se curará. Que la gente creyó es evidente por el hecho de que fueron y miraron hacia arriba la serpiente de bronce. Entonces, ¿qué les promete Dios a ustedes? Que todo él que cree en el Hijo del Hombre levantado en la cruz, es decir, Jesús, tendrá vida eterna. Versículo 18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. De la misma manera que murieron las personas que no creyeron en la promesa ligada a la serpiente de bronce. Seguramente hubo algunos de ellos que no creyeron. Siempre hay algunos que no creen en la promesa de Dios. Y ese es el pecado de este texto. El verdadero pecado en el desierto no fue la queja del pueblo en sí, sino su falta de confianza en que Dios cuidaría de ellos, lo que les llevó a quejarse. Dios dijo que los cuidaría y lo hizo. De hecho, en la sección que precede a estos versículos les da una victoria total en la batalla. Él hace lo mismo por ti. Es más, lo hace incluso cuando pecas. Y a pesar de tu pecado, escucha cómo lo expresa el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia han sido salvados. Esa es la hermosa y poderosa promesa. De nuevo, ¿la crees? Entonces, recuerda que la promesa está unida a la cruz de Cristo. Y ve a esa cruz diariamente para ser sanado de tu pecado. Pero no se limite a colgar una cruz en tu pared o a llevar una al cuello. Más bien, no. Cree la muerte de Jesús. Cree que la muerte ha pagado por todos tus pecados.
Cree que Jesús mismo, Dios mismo, murió por tus pecados para que tú nunca tengas que hacerlo. O sea, morirás, pero nunca morirás por tu pecado. Morirás como el medio por el cual Dios te lleva al cielo. Si no sabes eso, o peor, si no lo crees, entonces la cruz en tu pared o en tu coche o alrededor de tu cuello es solo una superstición. La gente la usa pensando que les protegerá de que algo malo ocurra. Bueno, Dios nunca dijo que si cuelgas una cruz alrededor de tu espejo retrovisor, por ejemplo, que nunca tendrás un accidente de coche. Pero sí dijo que quien mire a Jesús crucificado y cree en él, se salvará del infierno. ¿Dónde lo dice? Bueno, aquí mismo. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Amén. Y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. El himno que vamos a cantar hoy junto con la guitarra se llama En la Cruz, y es un himno muy lindo, la letra es muy linda, y cantaremos 4 estrofas en la cruz. Herido, triste, a Jesús mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, díjome en su amor. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran